Quando quiseres, Susana. Perfecto. Voy a compartir el escritorio y lo único, avísame cuando se vea, ¿vale? Ok. A ver, pim, 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 pim. Já está. Já está. Perfecto. Vale, pues buenos días a todos y de nuevo muchas gracias, Carlos, por invitarme al Channel Connect de Portugal. Ora essas. Como sabéis, hablo siempre en castellano, a ver si empiezo a aprender ya portugués, pero hemos intentado poner los subtítulos para que sea sencillo que me podáis seguir. Hoy, bueno, me presento para los que no me conocéis. Yo soy Windows Server Champ en España y dando soporte a Portugal. Y bueno, pues hoy lo que tengo preparado es un poco una sesión de hiperconvergencia con las soluciones de Microsoft. Repasaremos la solución que hemos tenido hasta ahora hasta bueno, este mismo mes, que es la solución con Windows Server y con los nuevos certificados. Y bueno, pues os daré también una pincelada del nuevo sistema operativo Azure Stack HCI y cuáles son quizá las diferencias, ¿no?, entre ambas soluciones, aunque engloben las mismas medidas. Eh, Al final he preparado también un vídeo donde, bueno, es un vídeo de una demo que solemos hacer, donde, bueno, pues os vamos a mostrar cómo a través de Windows Server se pueden gestionar espacios de hiperconvergencia con la consola Windows Admin Center, bueno, pues para dar esas pinceladas también a la solución de hiperconvergencia. Sin más, lo primero de todo, como siempre, y los que me conocéis sabéis que os lo repito mucho, bueno, contaros un poco cuál es la situación a nivel de parque de servidores actual. Es cierto que son datos de España, pero bueno, podemos hacernos una idea también como los tenemos en Portugal. El resumen es que un porcentaje muy elevado de los servidores que están ahora mismo en funcionamiento están haciéndolo con un sistema operativo que está en fin de soporte, ya sea un Windows Server 2008 o un Windows Server 2008 R2, incluso un 2012 o 2012 R2. La cuestión, bueno, un poco la finalidad de esta slide y de estos análisis, estudios que hacemos habitualmente, es llegar a comprender que tenemos una oportunidad muy grande en el mercado para actualizar esos sistemas y al final crear un centro de datos o una infraestructura sólida, segura, con un amplio rendimiento y, por supuesto, capaz de adaptarse a todas las oportunidades a nivel de aplicaciones, cargas de misión crítica, etcétera. No solamente hablamos del parque de servidores físicos, sino que además en estos porcentajes tan interesantes, ¿no?, se engloban las máquinas virtuales, que en muchos casos son máquinas virtuales que funcionan con un sistema operativo de código abierto, pero en la gran mayoría son máquinas virtuales funcionando con sistema Windows Server. Por lo tanto, necesitan también esa actualización por parte del software. En este momento, una de las oportunidades que estamos dejando escapar con estos servidores corriendo con sistema operativo antiguo son las oportunidades de hiperconvergencia. Realmente la hiperconvergencia en los últimos años o la infraestructura hiperconvergente se ha convertido en la forma estándar de implementar nuevos servidores de virtualización. Y me da igual ya sea en el centro de datos principal o en todo el entorno. Pasar de una arquitectura tradicional de 3 niveles a un... Si no os importa poneros en mute, os lo agradezco. Tu passo, Susana, eu já vou pôr um mute. Nada, no hay problema. Bueno, al final la infraestructura hiperconvergente con la que trabajamos pues se trata de pasar de un entorno tradicional de varios niveles, de 3 o más niveles, a una infraestructura mucho más reducida, reduciendo todas las capas y mejorando el rendimiento, reduciendo los costes y simplificando las operaciones. Y en muchos casos gestionando las redes, gestionando el almacenamiento a través del software, como en este caso podría pasar con Windows Server 2019. Esto al final es una oportunidad que necesitamos actualizar y que necesitamos aprovechar con ese fin de soporte, actualizando y migrando esos servidores en sistema operativo ya en fin de soporte, anticuado, que no recibe soporte ni actualizaciones de seguridad, y con lo que vamos a conseguir pues no solamente aumentar el rendimiento, sino, como bien os decía, reducir los espacios y los costes, y en muchos casos, por no deciros en la mayoría de los casos, vamos incluso a reducir la necesidad de esos complejos servicios de IT
en los que necesitamos que, bueno, pues compañeros que tengan un alto conocimiento de gestión, administración y desarrollo de entornos de servidores, vamos a poder simplificarlo de alguna manera, tanto con Windows Admin Center como con la facilidad, sencillez y familiaridad que tiene Windows Server en este tipo de infraestructuras. El uso de la tecnología de hiperconvergencia, además, creo que tiene unos datos muy interesantes, ¿no? En los estudios últimos que se realizaron a finales del año pasado, del 2020, nos dieron estos valores, ¿no? En la primera gráfica podéis ver que de todas las empresas o personas a las que se les preguntó, cerca del 80% estaban pensando en el uso de esta tecnología hiperconvergente, en desplegar estos entornos. Por lo tanto, están pensando en invertir en mejorar todos sus centros de datos, todos sus data centers. Y además, los 3 puntos más importantes que le llevan a decidir invertir en infraestructuras hiperconvergentes y en entornos híbridos, también hay que decirlo, son esos 3 puntos, ¿no? El coste de la infraestructura, es decir, reducimos esos costes de licenciamiento adicional, de software de terceros, de discos, de switches, etcétera. Gestionamos de una manera mucho más sencilla a través de consolas gratuitas como Windows Admin Center, que nos permiten no solamente gestionar nuestros entornos de servidores, sino también nuestras máquinas virtuales, nuestros dispositivos, ya sean PCs, ya sean impresoras, además de forma gratuita, como bien os digo, y en remoto, permitiendo pues que, por suerte o por desgracia, no toda esta etapa que estamos viviendo de teletrabajo, oficinas virtuales por la pandemia, bueno, pues al final conseguimos hacerlo de una forma mucho más sencilla, más simple y sin un coste adicional. Y otra de los valores o de los puntos a tener en cuenta importantes para la infraestructura hiperconvergente renovada es el buen rendimiento. Es cierto que adquiriendo nuevo sistema operativo, nuevos nodos certificados y nuevas tecnologías, estamos consiguiendo incrementar el rendimiento de las cargas de trabajo. Pues, por ejemplo, podría deciros una base de datos SQL en carga de misión crítica, por ejemplo. Bueno, pues gracias a componentes nuevos de hardware, como podrían ser una memoria persistente Intel Optane en los nuevos nodos certificados que nos explicarán también los compañeros de Lenovo después, junto con el sistema operativo actualizado Windows Server 2019, ha incrementado hasta más de 13 millones el número de IOPS, algo que es muy importante a nivel de rendimiento y a nivel de velocidad en la carga de aplicaciones. El resumen un poco es este número, ¿no? Este sí que es un número bastante más global. Es que la situación real es que tenemos un sistema operativo fin de soporte, tenemos una oportunidad de actualizarlo con diferentes soluciones, y de la que hablaré yo será siempre de Windows Server, y el 54% de todas las empresas y organizaciones a las que hemos encuestado esperan implementar una infraestructura hiperconvergente en los próximos 12 meses, en el próximo año. Por lo tanto, tenemos la oportunidad al alcance de nuestra mano y tenemos que aprovecharla. Para ello, bueno, pues la nueva solución o las nuevas soluciones de hiperconvergencia por parte de Microsoft se engloban en Azure Stack. Azure Stack toma las funcionalidades de Windows Server como Hyper-V, redes definidas por software, espacios de almacenamiento directo, y además agrega características adicionales y funcionalidades mejoradas. Dentro de todas las soluciones que ofrece Microsoft, bueno, son estas 3 que tenéis ahora mismo en pantalla, tenemos que saber diferenciarlas muy bien porque van enfocadas a diferentes escenarios. Por ejemplo, la cajita de Azure, ¿no? Que sería Azure Stack Edge, perdón. Bueno, es una solución gestionada por Azure como cloud privado. Todo se gestiona en una nube privada con el hardware de Microsoft, lo que permite, bueno, pues tener una cierta independencia de todo lo que ocurre y utilizar esos servicios de una forma mucho más privada. En Azure Stack Hub ejecutamos las aplicaciones nativas propias de la nube de forma conectada y de forma desconectada, algo que tiene un valor adicional pues para entornos o para escenarios de uso como podría ser, no lo sé, una
sucursal remota en un lugar en el que tiene dificultades de acceso a Internet, por ejemplo, de conexión, ¿no? O en una petrolífera que, bueno, tiene una plataforma en medio del océano y bueno, necesita tener esa gestión desconectada para determinadas cargas de trabajo. Pero luego tenemos la solución perfecta para el resto de los escenarios, ¿no? Que es Azure Stack HCI, esa parte de hiperconvergencia. En este caso tenemos la ejecución de las aplicaciones virtualizadas, en el entorno local y con posibilidad de conexión a Azure, con posibilidad de conectarnos a los servicios y a los recursos del cloud de Microsoft solo cuando lo necesitemos. Dentro de esta solución, Azure Stack HCI, tenemos dos soluciones nuevas, bueno, dos soluciones diferentes. Una de ellas ya la conocéis, que es la imagen de la izquierda, donde vamos a tener una solución de hiperconvergencia basada en nodos certificados por Microsoft, como pueden ser los nodos certificados de Lenovo, en los que nos ofrecen un hardware especial o especificado para un escenario de uso concreto con unos requisitos de hardware adecuados para esa solución concreta. Necesitaremos además una licencia Windows Server 2019 Data Center como licencia de sistema operativo familiar, perpetua y con todas las características y tecnologías que vienen implementadas en la misma, como puede ser la capa de hipervisor Hyper-V, Storage Spaces Direct como espacios de almacenamiento directo gestionados tanto en on-premise como a nivel de virtualización y que veremos un poquito más adelante, y las redes definidas por el propio software sin necesidad de recurrir a ningún licenciamiento adicional o a ningún software de terceros. Y por encima podremos conectar todos estos servicios y poder recurrir a recursos y servicios o aplicaciones adicionales conectándonos de forma remota con los servicios de Azure en modo pago por uso. Según vayamos utilizando esos recursos, iremos haciendo el pago, pero sin necesidad de adquirir ningún tipo de suscripción adicional. Esto sería un poco la solución hiperconvergente y la solución de entorno híbrido que hemos tenido hasta ahora y que engloba todas las necesidades de un espacio o una infraestructura hiperconvergente. Ahora mismo, actualmente ha salido, bueno, tenemos en versión evaluación, en versión trial, el nuevo sistema operativo Azure Stack HCI, que viene preinstalado en el hardware validado por Microsoft y que, bueno, pues aporta una serie de características diferentes a la solución anterior. En este caso, como bien os digo, es un sistema operativo preinstalado con una facturación mensual de unos $10 por core al mes, lo que nos da pie a pensar que es una solución muy buena, no para entornos o para escenarios perpetuos, sino a corto plazo, puesto que vamos a pagar de forma mensual por los cores que tengamos registrados dentro del sistema operativo Azure y en modo suscripción. Y esto, si lo trasladamos a un largo tiempo, un periodo de tiempo largo, como podrían ser 2 años, que es más o menos el cálculo que estamos valorando, es bastante elevado versus una infraestructura hiperconvergente con Windows Server. No obstante, es una solución que viene con unos servicios adicionales incluidos, como puede ser Azure Backup o el monitor de Azure o el Azure Security Center. Tiene actualizaciones periódicas y todo el servicio, la atención al cliente y el servicio técnico viene dado por la propia suscripción de Microsoft. Esto también es un punto importante porque es un sistema operativo destinado a clústeres locales que ejecutan cargas de trabajo virtualizadas con conexión a la nube híbrida integrada. Como bien os digo, se ofrece como servicio de Azure, se factura en modo de suscripción e incluye la posibilidad de hospedar Azure Kubernetes. Por lo tanto, como veis, son dos soluciones para hiperconvergencia, pero enfocadas en diferentes escenarios. Nosotros nos vamos a quedar con Windows Server
2019 edición Data Center dentro de los nodos certificados de Microsoft. ¿Y por qué? Pues porque la comparativa nos van a hacer ver que Windows Server es el sistema operativo más completo, es familiar porque ya lo conocemos y además permite la instalación en servidores tradicionales. No necesitamos recurrir a unas gamas específicas de servidores. Podemos utilizarlo en cualquiera. Sin embargo, Azure Stack HCI ya viene preinstalado en aquellos nodos preparados para ofrecer la mejor solución y la mejor experiencia de uso con hiperconvergencia. Además, Windows Server podemos ejecutarlo en cualquier parte, con un modelo de servidores tradicional. Sin embargo, Azure Stack HCI, recordad que se ejecuta en el hardware del proveedor, el que sea, en este caso tendremos algún nodo certificado de los compañeros de Lenovo, pero se proporciona como un servicio de Azure y se factura Azure, a la cuenta de Azure, mediante suscripción. Es importante tenerlo en cuenta de cara a los costes mensuales que pueden implementarse. En Windows Server podemos optar además por dos formas de instalación. La forma que ha habido de manera habitual siempre, mediante Server Core, un sistema operativo mucho más reducido, menos pesado y que permite la gestión mediante centro de comandos, o podemos hacerlo mediante la interfaz de experiencia de usuario, ¿no? Esa interfaz gráfica que nos permite gestionar nuestros servidores y nuestros centros de datos de una forma mucho más cómoda. Sin embargo, Azure Stack HCI solamente se basa en un core, en la instalación de un server core, algo modificado, ¿vale? Pero vamos a tener que trabajar con líneas de comandos, en muchos casos lo que puede ser un sistema operativo quizá complejo para determinados entornos. Por lo tanto, muy bien, Azucena, me has dado una pincelada de hiperconvergencia, me has dicho que es una gran oportunidad, que Microsoft tiene dos soluciones diferentes enfocadas en diferentes escenarios, el sistema operativo Azure Stack HCI integrado y la solución HCI con Windows Server 2019, pero ¿cuándo debo usar Windows Server? Bueno, pues Windows Server realmente podéis darle el valor añadido de que no solamente podemos usarlo en un servidor tradicional, sino que además tiene todos los derechos de invitado, lo que implica que siempre que queramos trabajar y correr máquinas virtuales o roles con Windows Server, de Windows Server, vamos a necesitar tener una licencia instalada, una licencia física instalada. Es importante porque no solamente podemos instalarlo en un host principal, en un servidor principal, sino que también podemos utilizar nuestra licencia Windows Server 2019 para nuestras máquinas invitadas. Sin embargo, Azure Stack HCI no incluye esos derechos de invitados. Está únicamente pensado para ejecutar lo necesario en las máquinas virtuales. Esto quiere decir que hospeda únicamente o que ejecuta únicamente dos roles: el rol de Hyper-V y el rol de controlador de red y SDN. El resto de roles, como el Active Directory, como el DNS, el DHCP, Internet Information Services, SQL, Exchange, etcétera, tienen que ser ejecutados mediante una licencia Windows Server. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta, puesto que el sistema operativo de Azure Stack HCI preinstalado tiene ciertas limitaciones, puesto que no está pensado para entornos en on-premise, entornos físicos, sino para entornos únicamente basados en el cloud, en Azure. Windows Server en esos entornos en on-premise, ya sabemos cómo funciona, pero realmente cómo lo hace en esas máquinas virtuales, en ese sistema operativo invitado. Bueno, pues realmente utilizaremos Windows Server dependiendo de cuánto necesitemos de Windows Server. Como veis en esta imagen, si tenemos un sistema operativo X, un servidor con un sistema operativo diferente, en el que vamos a ejecutar Azure Stack HCI como sistema preinstalado para virtualización, y las máquinas virtuales o contenedores que vamos a desplegar en ese entorno virtualizado en Azure no requieren de Windows Server, puede ser un Linux, un Ubuntu o cualquier otro sistema operativo de código abierto, no vamos a necesitar nada más. Pero sí en el momento en el que queramos instalar un Windows Server o queramos instalar, fijaros qué caso más del día a día, ¿no? Más de ahora. Queremos desplegar un entorno VDI
con diferentes máquinas virtuales que tengan escritorios Windows Server, Windows 10 y, yo qué sé, Linux, por ejemplo. En el momento en el que hablemos de sistemas operativos Microsoft, vamos a necesitar recurrir a un licenciamiento Windows Server en nuestro servidor físico. En este caso, pues bueno, dependiendo de cuántas máquinas virtuales vayamos a desplegar, con Windows Server 2019 estándar podremos desplegar de forma gratuita 2 y con Windows Server 2019 Data Center podremos desplegar de forma completamente gratuita un número ilimitado de máquinas virtuales con Windows Server. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que al final no van a ser, por lo menos permitidme que sea mi humilde opinión, no creo que vayan a ser sistemas operativos competidores, sino que creo que van a ser sistemas operativos complementarios, complementarios para entornos en on-premise y complementarios para virtualización con Microsoft. Aparte de todo esto que os cuento, fijaros, hay muchísimas tecnologías o muchísimas adicionales que solo ofrece Windows Server versus el único sistema operativo Azure Stack HCI preinstalado, sobre todo en máquinas virtuales. Por ejemplo, el soporte a todas las herramientas de gestión es muy importante para luego no tener problemas a la hora de, bueno, pues gestionar esos entornos virtualizados. Esos derechos de virtualización, como bien os decía, 2 máquinas virtuales para estándar e ilimitadas para data center, algo que Azure Stack HCI no permite. Soporte para cliente Windows, como bien os decía, únicamente utilizando Windows Server podemos desplegar máquinas virtuales con un cliente Windows. Ejecutar cargas de trabajo complejas, SQL Server en el servidor en on-premise. Soportar, importantísimo, todos los roles, no solamente el Azure Directory, sino el Information Internet Services, etcétera, etcétera, algo que Azure Stack HCI no incluye. Tiene plena compatibilidad y soporte para la GPU y, por supuesto, también incluye Windows Server esos beneficios de Azure Hybrid. Pero además hay un punto muy importante que no aparece aquí y que a mí me parece que es el principal y básico a la hora de decidir qué camino coger dentro del escenario de la hiperconvergencia. Y es que en muchos casos los clientes, las empresas, por razones de redes, de cumplimiento, seguridad, soberanía de datos, gobernanza, compliance, entre muchas otras cosas, necesitan de forma obligatoria tener servidores físicos con sistema operativo Windows Server, precisamente para manejar todas estas características de gobernanza y seguridad que son de vital importancia en muchísimas organizaciones. Algo que Azure Stack HCI no ofrece de forma predeterminada, sino que sería un servicio adicional a contratar dentro del sistema operativo. No contentos con esto, me quedo con Windows Server 2019 solución hiperconvergente para mostraros un poco qué es lo que tendríamos que completar o cómo se complementa esta solución, cómo debería implementarla en mi data center, en mi centro de datos, en mi empresa. Como bien os decía, únicamente necesitamos un programa de validación de hardware, es decir, los nodos certificados por Microsoft para tener plena compatibilidad y rendimiento con la solución hiperconvergente de Windows Server. En este caso, en la página de Azure de Microsoft tenemos un desplegable o tenemos una website donde poder elegir a qué escenario quiero dirigirme, qué fabricante, seleccionaremos pues, el fabricante que deseemos para el servidor y según diferentes parámetros que tendremos que seleccionar como soporte, nos irá dando la mejor solución de hardware para desplegar nuestra infraestructura. Además, tendremos que complementarla con una licencia Windows Server 2019 Data Center, que os recuerdo, con la única compra de esta licencia tenemos incluido el hipervisor Hyper-V, no necesitamos comprar nada adicional. Tenemos incluido un número ilimitado de máquinas virtuales y contenedores. Y os recuerdo que en Windows Server 2019 no solamente podemos desplegar máquinas virtuales y contenedores con Microsoft, sino que también podemos hacerlo con Linux, con Ubuntu o con cualquier otro sistema operativo de forma completamente gratuita. Además, incluye también la licencia Storage Spaces Direct como tecnología de
almacenamiento virtualizado y compartido y Software Defined Networking, es decir, tanto el almacenamiento como las redes se gestionan a través del software sin necesidad de comprar switches o sin necesidad de comprar bueno, pues ofertas de terceros para poder crear este tipo de gestión. Y de forma completamente opcional y gratuita podemos incluir nuestro Windows Admin Center como consola de gestión y administración y podemos conectar en el momento que nos apetezca a los servicios de Azure y solo pagar por el uso que hacemos de ellos. Si levantamos una máquina virtual en Azure a través de nuestra solución de hiperconvergencia con Windows Server, pagaremos por el almacenamiento de esa máquina virtual y por el tiempo que esta misma esté corriendo, esté activada o esté disponible para trabajar con ella. En el momento en el que la apaguemos y la eliminemos, dejaremos de pagar ese servicio, que es un punto a diferenciar con la tecnología del nuevo sistema operativo Azure Stack ya preinstalado en los servidores. Me quiero quedar ahora como punto a tener en cuenta importante. Vais a leer muchas cosas y cuando podáis probar la nueva edición de Azure Stack HCI, bueno, pues seguramente veáis por ahí que es la única solución que permite crear un clúster, desplegar un entorno de almacenamiento directo, compartido, en on-premise y a nivel de virtualización. Bueno, quiero tirar este mito abajo y mostraros que una de las tecnologías, bueno, de hecho, sí, una de las tecnologías más importantes que tiene nuestra edición Windows Server 2019 Data Center, dentro de todas estas que os pongo, es Storage Spaces Direct. Realmente es nuestra tecnología de almacenamiento de datos distribuidos. Los discos locales de diferentes servidores podemos organizarlos en un almacenamiento escalable y tolerante a errores. Por lo tanto, los hardware validados por Microsoft para desplegar infraestructuras hiperconvergentes con Windows Server 2019 son capaces de ejecutar esta tecnología y, bueno, pues conseguir al final tener unas, aquí que quería enseñaros, tener unas soluciones flexibles y escalables, no solamente enfocadas en grandes empresas, grandes data centers, sino que es una tecnología y una solución muy interesante para pequeñas empresas. Las que utilicen además esta tecnología S2D o Storage Spaces Direct van a poder configurarla desde únicamente 2 nodos de forma inicial, llegando hasta un máximo de 16 nodos. Fijaros, ¿vale? Podemos ir incrementando el número de servidores dentro del clúster y adaptar toda la infraestructura para tener un espacio mucho más reducido, pero con un máximo rendimiento compartido. También es posible, además, sobrevivir a 2 tipos de errores de hardware a la vez. Fijaros que también es muy interesante, incluso si uno de esos errores es un error completo de servidor y el otro es un error de unidad en el nodo que sobrevive. Son, bueno, diferentes opciones que nos ofrece esta tecnología y que la tenemos al alcance de la mano con Windows Server 2019 Data Center. Además, como bien os digo, se puede expandir fácilmente agregando no solamente más nodos al clúster, sino también podemos ir agregando más almacenamiento, más discos a cada uno de los nodos. Y de forma completamente dinámica se van a reorganizar para volver a compartir todo el almacenamiento caché o todo el almacenamiento de los mismos discos. Podemos manejar además grandes cantidades de datos, ya que permitimos crear agrupaciones de almacenamiento de hasta 400 terabytes de capacidad sin procesar por servidor y hasta 4 petabytes de capacidad sin procesar por clúster, lo que al final nos va a permitir crear hasta 64 volúmenes distintos, cada uno con un tamaño máximo de 64 terabytes. Son muchos números, ya lo sé, lo que os he contado, pero simplemente quiero que conozcáis que es impresionante la capacidad de almacenamiento que podemos conseguir con una tecnología S2D dentro de una licencia Windows Server 2019, sin ningún coste adicional y sin recurrir a un licenciamiento de terceros. ¿Y esto qué hace? Bueno, pues esto al final lo que hace
es que pueda posicionar la solución hiperconvergente Windows Server 2019 Data Center como una de las soluciones más completas del mercado y como una de las soluciones más económicas del mercado. Fijaros en esta imagen que os he querido traer, en la que ponemos en el bloque de la izquierda la solución Microsoft que os acabo de explicar, y en medio tenéis el competidor 1 y el competidor 2. Seguramente ya sabéis qué competidores son, qué competidores, bueno, qué soluciones de la competencia, mejor dicho, son. Quiero que veáis ahora el símbolo del dólar. El símbolo del dólar implica el coste o la inversión que hay que hacer en cada una de las soluciones por los requisitos que vamos a instalar o que vamos a desplegar. Fijaros que en las tres soluciones, obviamente, el hardware va a necesitar de una inversión, así como el network switch. A partir de aquí empezamos a hablar de diferentes inversiones. En la solución que os acabo de dar con Windows Server, si instalamos una licencia Windows Server Data Center, no vamos a tener que pagar ni por una virtualización de red, ni por la plataforma de virtualización, ni por las máquinas virtuales, porque vienen dentro de la licencia incluido. Así tampoco vamos a tener que invertir un coste adicional en la plataforma de gestión, puesto que Windows Admin Center es la consola propia de Microsoft capaz de gestionar servidores, clústeres, máquinas virtuales de forma gratuita. Y únicamente deberemos invertir un adicional si queremos desplegar una herramienta mucho más completa de gestión como puede ser un System Center. Si nos vamos a mirar las soluciones de la competencia de compañeros del sector, vais a ver que vamos a tener que pagar por un licenciamiento de sistema operativo, por la virtualización, por las redes, por la estructura hiperconvergente de almacenamiento, por la plataforma de gestión y, en adicional, si vamos a desplegar máquinas virtuales con Windows Server, vamos a tener también que incluir el coste de la licencia Windows Server en esta solución. Por lo tanto, realmente creo que una imagen vale más que 1000 palabras y creo que esta es la solución perfecta para grandes, para pequeñas y para medianas empresas en el entorno hiperconvergente y en la infraestructura híbrida. Además, no solamente, como bien os decía, podemos gestionarlo de muchas maneras con diferentes consolas, sino también con la consola Windows Admin Center. Y como dato importante, todos los proveedores o todos los fabricantes, mejor dicho, de hardware, tienen extensiones completamente compatibles con nuestra consola y se integran de una forma muy, muy intuitiva, permitiendo acceder a los servidores Lenovo, a los clústeres de Lenovo, a las máquinas virtuales instaladas en servidores o en entornos data center de los compañeros de Lenovo a través de nuestras o de su extensión dentro de nuestro Windows Admin Center. Y desde aquí vamos a poder gestionar el espacio o la infraestructura hiperconvergente y entorno híbrido, desplegando la tecnología S2D o Storage Spaces Direct que os acabo de contar, no solamente para ese espacio de almacenamiento directo compartido, sino también para crear máquinas virtuales y crear esos failover clusters, esos clústeres de conmutación por error que nos van a permitir, ante un desastre, llámese inundación, llámese fallo de servidor, llámese caída de red, poder seguir trabajando sin ningún lapso de tiempo y sin pérdida de datos o de información en nuestros servidores. Ahora quiero poneros, si me permitís, una en la que hemos desplegado esto que os cuento en el entorno que tenemos en la consultoría, para que veáis que realmente es una solución económica, familiar y sencilla. Azu, una cosita, comparte audio, porfa.
Es que se nos ha quedado esto mudo. Perdón, sí, perdón. No pasa Un nada. segundo. Sí, Que sí, igual tranqui, cuando tranqui. le di a... Perdón. Un Nada. segundito. Que igual cuando he compartido no le he dado a compartir audio. Habitualmente me suele pasar. Suelo ser un poco desastre. No, Incluir el no hay audio. problema, pero se ve perfecto, o sea, que solamente es lo de compartir audio y ya. Vale, decidme ahora, por favor, si se oye. Entonces, bueno, pues vemos Sí, ahora sí. Gracias. entra directamente en el panel que nos da una información de cómo está el clúster. Pues en este momento, pues no tenemos ninguna alerta, tenemos 2 servidores, cuántos discos tenemos, las máquinas virtuales, cuántas están en ejecución, cuántas están desactivadas, los volúmenes que tenemos, pues uso de CPU, uso de memoria, almacenamiento y luego también cuál es el rendimiento. Pues aquí, de un vistazo, vemos cuál es el estado del clúster y si tuviéramos cualquier tipo de problema, pues rápidamente lo veríamos aquí. Ahora vamos a ir a lo que es el almacenamiento, porque al final, digamos, la base de ese 2D es el almacenamiento. Lo que estamos creando es un RAID, pero a nivel de software. En vez de ser un RAID físico en un servidor, como aquí tenemos entre 2 hasta 16 servidores, podemos tener en un clúster tipo S2D. Lo que estamos creando es un clúster tolerante a fallos, que si hay un fallo en un disco, todo el clúster se recupera automáticamente sin pérdida de información, sin pérdida de datos para las máquinas virtuales que hay encima. Aquí también vemos el resumen y luego pues vemos el inventario de todos los discos que tenemos. Pues veis, lo lógico es que en este caso tenemos 2 servidores, que los 2 servidores sean iguales, son el 3 y el 4. Pues entonces tenemos por un lado almacenamiento de capacidad, que son estos discos, y luego también tenemos almacenamiento de caché. Para que el sistema sea tolerante a fallo, cualquier cambio que se hace en el disco de un servidor se tiene que replicar de forma instantánea en el otro servidor. Entonces, por eso hay unos discos de caché donde se guarda cualquier cambio que se haga y luego ya de esta memoria caché se pasa al almacenamiento. Entonces, por eso cualquier nodo certificado pues tiene que tener discos SSD de caché para que cualquier cambio se esté actualizando en tiempo real. Y luego también para que ese cambio, aunque tengamos discos, se pueda hacer en tiempo real, los conmutadores virtuales, esto necesitamos que los servidores estén conectados pues, con conexiones a 10 gigabits. Aunque luego podemos tener ya para lo que es el uso de las máquinas virtuales, podemos tener conexiones a 1 giga, pero los nodos tienen que estar conectados con conexiones a 10 gigas para que cualquier cambio se pueda actualizar en el tiempo mínimo necesario para que este sistema no pierda datos. Muy importante tener en cuenta que en un entorno que tengamos 2 o 3 servidores, no hace falta, no es imprescindible tener switches a 10 gigas. Las conexiones pueden ser directas. Entonces, con lo cual también eso, pues para un entorno que no sea muy grande, no hace falta comprar ese switch a 10 gigas, que siempre el precio pues se puede ir un poco para arriba. Para 2 y 3 podemos hacer una configuración en triángulo para 3 y no necesitamos ese switch a 10 gigas, porque ya los nodos que están ya certificados vienen ya con nuestras interfaces a 10 gigas. Entonces, bueno, como tenemos poquito tiempo, vamos a ver un ejemplo de lo fácil que es crear una máquina virtual. Vamos a ver que en menos de 5 minutos creamos una máquina virtual. Entonces, para crear la máquina virtual, lo primero que vamos a hacer es crear dentro de volúmenes, pues vamos a crear que el volumen donde vamos a almacenar esa máquina virtual. Pues simplemente entramos aquí en volumen, en inventario y decimos crear pues un volumen nuevo. Pues le ponemos, por ejemplo, pues webinar demo. Estoy yo.
Aquí decimos cuál es el RAID. Entonces, como solamente tenemos 2 máquinas, pues el RAID que tenemos es un RAID 1 de reflejo doble. A partir de 3 máquinas podemos tener también reflejo triple, y a partir de 4 máquinas también podremos crear un RAID 5, el equivalente a RAID 5, también ya a través de software. Bueno, pues aquí reflejo doble, pues el tamaño de la máquina, el tamaño del volumen. Aquí nos está diciendo que los 64 gigas ocupan 128, pero como estamos teniendo reflejo doble por temas de seguridad, pues lógicamente ocupamos el doble. Y luego aquí, pues más opciones. Si queremos usar también sumas de integridad para también que haga un chequeo a nivel de software de si hubiera cualquier pérdida de información, pues todavía a más también podríamos hacerlo. Pero en principio con un reflejo doble pues suele ser suficiente para tener seguridad de que no perdemos datos. Decimos crear y vemos pues como en un minuto más o menos pues nos ha creado ya nuestro volumen. Tenemos ya un volumen tolerante a fallos con reflejo doble. Vamos a ver un momentito. Aquí tenemos ya nuestro nuevo volumen. Se ha creado reflejo doble con la capacidad que le hemos dicho. Entonces ahora para crear la máquina virtual, pues nos vamos aquí a máquinas virtuales. Cuando entramos primero, pues también nos da un resumen, como en todos los campos, de las máquinas virtuales que tenemos, cuántas están en ejecución, cuántas están paradas, pues si hay algún tipo de error, algún tipo de warning en alguna de las máquinas, etcétera. Pues ahora vamos en inventario y decimos pues nueva máquina virtual. Pues también pues el nombre que queremos darle, pues Webinar Virtual Machine. Por la generación, si quisiéramos poner un sistema operativo muy antiguo que necesitemos, pues podríamos ir generación 1, pero si no, pues es recomendable generación 2. Aquí, dentro de esto, podemos decir que inicialmente se ejecute en una de las 2 máquinas. La que nos recomienda es la que menos ocupación tiene. Vemos en este estado, en este momento, que tenemos 1, 2, 3, 4 o 5 máquinas que se están ejecutando en el servidor 4, pues con lo cual nos recomienda que lo hagamos en el 3. Aquí vamos al volumen que hemos creado para que se almacene aquí la ruta de acceso. Cuántos procesadores virtuales queremos añadir, cuál es la memoria, si queremos utilizar memoria dinámica, red, pues cuál es el switch que vamos a utilizar. Y luego aquí lo que podemos hacer en almacenamiento es decirle desde dónde queremos que se instale el sistema operativo. Pues le decimos, aquí ya tengo aquí ya dentro también de la máquina pues una imagen de Windows Server 2019. Doy a aceptar. Creamos la máquina y también pues como en un minuto más o menos ya tenemos creada la máquina virtual. Se ha creado, también tarda un poquito todavía en aparecer, pero vamos, tampoco mucho. Aquí tenemos ya la máquina. Entonces, podemos iniciarla. Iniciamos la máquina. Simplemente os lo enseño para que veáis lo fácil que es. Y ahora, si conectamos a ella, veremos que se está intentando instalar el sistema operativo. Veis que es una interfaz muy amigable, muy cómodo. Y aquí vemos ya pues cómo la máquina está arrancando de la imagen ISO de Windows Server 2019 que le hemos dicho que arrancara de ella. Pues aquí ya pues directamente podemos
que instalar el sistema operativo y ya, pues bueno, esto ya es lo que tarda, que es lo que tarda normalmente, pero hemos visto que en 5 minutos tenemos la máquina creada, tenemos el sistema operativo que se está instalando y entonces pues tenemos una máquina de alta disponibilidad y que en caso de un fallo de uno de los dos servidores, la máquina se iría automáticamente a trabajar en el otro servidor. Como por ejemplo aquí, pues bueno, pues podemos ver aquí, pues esta máquina, pues simplemente si la seleccionamos, le decimos mover, pues podemos también mover en tiempo real una máquina pues de un nodo a otro nodo. Bueno, como tenemos poco tiempo, ha sido muy breve, pero vamos, yo creo que habéis visto que es muy sencillo lo que es el manejo de máquinas virtuales, creación de máquinas virtuales, que llevarlas de un servidor a otro, ¿no? Esta estaba en el 4, pues ya está en el 3. No ha habido ninguna pérdida desde el punto de vista de usuario de información. Si había gente trabajando en esa máquina, ha seguido trabajando, no ha notado nada. Pues perfecto, creo que la demo ha quedado bastante explicativa. Creo que ha mostrado muy bien cómo, bueno, pues al final dentro de todo el escenario de Azure, todas las soluciones de Microsoft, tenemos varias opciones. Windows Server 2019 sigue estando ahí, sigue siendo una solución perfecta de hiperconvergencia junto con los nuevos certificados de los compañeros de Lenovo y que ofrece, bueno, pues tecnologías tan interesantes como esta de Storage Spaces Direct, que podemos gestionar de una forma muy sencilla y muy cómoda a través de Windows Admin Center. Así que por mi parte, Carlos, es todo. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. No chat ainda não, mas sintam-se à vontade se tiverem questões, dúvidas, alguma coisa que não tenha ficado suficientemente clara. Portanto, este agora é o vosso tempo para intervir. Podem ligar os microfones e fazê-lo através dos microfones ou através do chat. Vão encontrar no canto superior direito um balão de conversação e podem então ativar o chat e fazer as perguntas que desejarem. Vamos esperar mais um pouco. Vamos ver se há perguntas. Olá, outra vez. Bem-vindo de volta. He vuelto a aparecer. Aparezco y desaparezco. Até ver, não temos perguntas. Eso es genial, eso es que estaba todo muy claro. Enquanto não temos perguntas. Bueno, igualmente, Carlos, yo me voy a mantener por aquí. Si surgiera algo durante la próxima sesión, pues podemos verlo. Boa sugestão. A Açucena ficará connosco. Se tiverem alguma questão relacionada com a palestra da Açucena, podem então colocar no chat e nós depois, no final da palestra seguinte, respondemos às questões que aparecerem. Entretanto, eu recordo que a seguir vamos ter a última palestra do dia e do evento com o Luciano Colli, que eu não sei se já está connosco ou não. Já estou, Carlos. Aí está. Bem-vindo, Luciano. Bem-vindo, peço desculpa, estava a esquecer-me que tenho aqui. Ok. Não já estou aqui, já estou disponível. Quando quisermos começar, sem problemas. E iria sugerir uma pausa até ao meio-dia, portanto, uma pausa agora um pouco maior para recuperar energias e depois então voltamos. Sintam-se à vontade nos entretantos para intervir no chat, depois nós vamos lendo as intervenções e respondendo, está bem? Certo. Portanto, perfeito. Depois passo então a palavra, Luciano. Obrigado okay, e até daqui a 10 minutos. Ok, perfeito. Até já. Até já.